Hola alumnos, en esta clase de hoy veremos las propiedades de las potencias. ¿Ya? La definición de las potencias nos dice que una potencia a elevado a n representa un producto que tiene n veces el número a. Esto quiere decir que cuando tenemos esta expresión matemática, el a representa la base y n el exponente. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Entonces, cuando yo tengo un número 2 elevado a 3, quiere decir que el 2 es la base y 3 el exponente. Entonces, esto es igual a escribir 2 por 2 por 2. Y después de resolver esa multiplicación, nos da como resultado 8. Ahora veremos otro ejemplo con números racionales. Ahora vamos a ver esta expresión 2 elevado a 3 elevado a 3. ¿Ya? Tenemos esa expresión. Y eso quiere decir que tenemos 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Después de resolver esa multiplicación, tenemos que nos da como resultado 8 partido en 27. ¿Ya? En conclusión, cuando tenemos una potencia, quiere decir que el número se va multiplicando tantas veces como lo indique el exponente. Bien, ahora que vimos la definición de potencia, vamos a ver las propiedades. Entonces la propiedad 1 es potencia exponente de 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos una potencia con exponente 0. Ya. Esto se va a escribir así para cualquier número elevado a 0, el resultado siempre va a ser 1. ¿Ok? Ya. Vamos a ver unos ejemplos. Si yo tengo el 3 elevado a 0, me va a dar como resultado 1. Si tengo 1.000.000 elevado a 0, me va a dar como resultado 1. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo con los racionales. Si yo tengo 2 partido en 3 elevado a 0, eso me va a dar como resultado 1. Muy distinto es que yo tenga 2 elevado a 0 partido en 3. ¿Ya? Aquí me va a dar como resultado 1 tercio, porque solamente el 2 está elevado a 0. Ahora vamos a ver la propiedad número 2, que es potencia exponente 1. ¿Ya? Y se escribe así: a cualquier base elevado a 1. Me va a dar como resultado la misma base. ¿Ya? Esto quiere decir que cuando yo tengo cualquier número y lo elevo a 1, me va a dar como resultado el mismo número. Entonces, ¿algún ejemplo? Cuando yo tengo el 7 elevado a 1 va a ser igual a 7. ¿Ok? Y cuando tenga 2 quintos elevado a 1 me va a dar como resultado 2 quintos. Ahora bien, por lo general los números, cuando no tienen exponente acá, se considera que está elevado a 1. ¿Ya? Es muy importante eso, que cuando un número no tiene exponente, se quiere decir que está elevado a 1. Bien, vamos a ver la otra propiedad, la propiedad número 3, que es un exponente negativo. Entonces, potencia con exponente negativo. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una
potencia con exponente negativo, quiere decir que tengo un a elevado a menos n. ¿Ya? Y eso quiere decir que mi potencia se va a invertir. Entonces me va a quedar 1 partido en a elevado a n. ¿Ya? Eso pasa cuando tenemos un exponente negativo. ¿Por qué? Recuerden que todos los números, cuando trabajamos con los números racionales, tienen esta forma. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un 7, pero como estamos en los racionales, tiene el 1 abajo. Entonces, si este 7 yo lo elevo al menos 1, me va a quedar 1 partido en 7. ¿Ya? Se invierte la fracción. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo. En los racionales. Entonces, si yo tengo 2 elevado a 3, vamos a tomar el mismo ejemplo que teníamos ahí, pero ahora con un exponente negativo, menos 3. ¿Ya? Eso va a ser igual a 3 medios elevado a 3. Lo que yo hice acá fue invertir mi fracción y le quité el signo negativo al 3. Porque este 3 tenía un signo negativo y yo al invertir la fracción le quito el signo negativo. ¿Ya? Eso es muy importante con la potencia de exponente negativo. Ahora vamos a ver otro ejemplo para que quede aún más claro. Si yo tengo el 5 y lo elevo a menos 4, va a ser igual a 1 partido 5 elevado a 4. ¿Ya? Entonces, estas son las propiedades que hemos visto y nos faltan otras más. Vamos a seguir con la clase. Nos toca ver la propiedad número 4, que es signos en potencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando nuestra base es negativa y está elevada a un exponente n, a cualquier número? Entonces, el signo de esta potencia va a depender de dos cosas. Uno, si el n es un número par, o n es un número impar. Entonces, si nuestro n es un número par, nuestro número va a ser positivo. Pero si el n es un número impar, nuestro resultado va a ser negativo. ¿Ya? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si yo tengo el menos 4 y lo elevo a 2, que es un número par, va a ser igual a menos 4 por menos 4. Y eso por las leyes de los signos nos va a dar negativo por negativo, positivo. Entonces nos va a quedar como resultado 16. Pero si yo tengo el mismo menos 4 y ahora lo elevo a 3, que es un número impar, me va a quedar menos 4 por menos 4 por menos 4. Y eso me va a dar como resultado menos 64. Por la ley de los signos tenemos negativo por negativo, positivo, que era el 16. Y ahora lo multiplicamos por menos 4 y tenemos un positivo por un negativo, me da como resultado negativo. Y tenemos el 64. ¿Ya? Ahora vamos a ver nuestra quinta propiedad. La propiedad número